En Venga lo que venga, Alejandro Litmanovich, salud, actualidad y espiritualidad. También estamos con Apolo Pagani. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Y estamos, creo, en comunicación con Guillermo Moreno del partido Principio y Valores. Recordemos que Guillermo Moreno fue un funcionario durante la gestión del kirchnerismo. No sé exactamente los años, te soy sincero. Ahora lo vamos a preguntar a él directamente. Guillermo, ¿estás en línea? Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que atendés a medio que se te lo requiera. Y bueno, estamos acá desde Rosario. Siempre es interesante escucharte. Y me acompaña Apolo Pagani, que él es un militante libertario. Así que bueno, va a intervenir haciendo alguna pregunta. Si no te molesta, nosotros solemos conversar. No, pero de ninguna manera, ¿cómo me va a molestar? ¿Pero Apolo es su nombre o su sobrenombre? Eso. Es mi nombre, es un nombre. Ah, la pelota, la pelota, el nombre que te puso tu papá y tu mamá, ¿eh? No, eligieron cualquier nombre, bueno. No. Yo tenía un tío que era Julio César, así que imagínate, Oh. ¿no? También. Así Mirá que, vos. bueno. Mi Bueno, hijo, muy mi bien. hijo se llama Pedro Simón, Guillermo. Mi hijo, Bueno, Pedro perfecto. Simón, así que era, viste. Veo en la foto del perfil de WhatsApp tuya la foto de Evita y de Juan Domingo Perón. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue que te acercaste al peronismo? Tu historia de militancia, ¿cómo arrancó? Ahora estamos caracterizando bien, porque al principio dijiste un gobierno kirchnerista, en realidad el gobierno fue peronista, ¿no? Imagínate que Kirchner decía, nos dicen kirchnerista cuando nos quieren bajar el precio. Ajá. Nosotros fuimos un gobierno peronista. ¿Está bien? Y que yo arranqué en el 2003 como secretario de Comunicaciones y me fui en el 2015 como agregado económico en Italia. Y desde 2003 hasta el 13 fui secretario de Comunicaciones o secretario de Comercio Interior. Yo fui el secretario de Comercio Interior que más duró en la historia de la Argentina. Ah, mira. En la historia, te estoy diciendo, ¿eh? En la historia. O sea, por ahora, Sí. soy el que más duró 7 años y medio. Es un cargo difícil de aguantar tantos años. Sí, Empecé a los 14 años, en una movilización, en esa época se llamaban actos relámpagos. Te juntabas en una esquina, hacías algunos líos, venía la policía, tiraba unos gases, te ibas y bueno, esas cosas. claro. A los 14 años cerca de la Plaza de Mayo y bueno, los primeros gases los recibí ahí, pero era la dictadura de Onganía, era otra cosa, no era de Videla, eso venía la policía que tenía unos batallones lanzagases, que eran 6, 8 muchachos que venían caminando despacio, que vos ya sabías que venían, preparaban los lanzagases, te los tiraban y vos, bueno, era casi a esta altura de mi vida te diría que es casi hasta folclórico, pero bueno, así empecé. Bueno, preguntaste cómo empecé, bueno, ahí empezamos. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer un giro hacia la actualidad. Te he escuchado decir que hay que llamar a una asamblea legislativa, puede ser. Vos corregime, Guillermo. No, Eh, está claro, está claro. Porque claramente, en tu opinión, deja muchísimo que desear la gestión de Alberto Fernández, y que tiene a Cristina como vicepresidente. Así que contanos un poco más, amplianos esto y lo que vos Mira, quieras, lo que vos quieras transmitir hoy, libre. yo dije algo más contundente, dije que el presidente no es apto Ujú. y que dentro de la ley y el orden, la única institución legal que tenemos para cambiar esta situación dentro de la ley y el orden es que renuncien el presidente y la vicepresidenta y se cumplan los extremos de la ley de acefalía. Y que la Asamblea Constituyente que se convoca a tal fin, o sea, dada la cefalía, hay un presidente provisional cuya manda es convocar a la Asamblea Legislativa, esa Asamblea elija a un gobernador, que yo defino sus características, no defino el nombre, que tiene que ser un gobernador peronista, veterano, que haya pasado las situaciones, las vicisitudes del 89, del 2001, y que se termine el mandato de Alberto, que permita ordenar la economía, salir de este atolladero, que nos ha metido este desorden socialdemócrata neoliberal. Neoliberal, los 2 últimos años de gobierno de Macri, los 2 primeros se metió con el precio de la comida, así que hizo un lío bárbaro, pero después vino el fondo
y lo encajó en un esquema neoliberal. Y te digo socialdemócrata porque esto empezó con Kicillof, cuando devaluó allá en el 14, y está terminando con Alberto. Este desorden socialdemócrata neoliberal, que ya que tenés ahí a alguien del Partido Libertario, Sí. es la expresión acabada de la escuela austríaca. La escuela austríaca tiene dos riendas o dos expresiones políticas. El neoliberalismo, que es el capitalismo visto desde el vector especulativo rentístico, es el capitalismo de los banqueros. Cuando vos le preguntás a los banqueros cuál es su visión económica, te hablan del neoliberalismo. Cuando vos le preguntás al progresismo cuál es su visión económica, te hablan de la socialdemocracia. Claro. Cuando vos sos un estudioso de la economía y vas al origen de las ideas, te encontrás con la escuela austríaca para los dos. Te encontrás con Schumpeter, digamos, ¿no? Te encontrás con la muchachada que construyó esa escuela del pensamiento, que después tiene dos variantes en cuanto a expresión en la sociedad. Una se transforma en el capitalismo de los banqueros, y el otro lado, casualmente, la expresión más exitosa, después de lo que pudo haber sido el esquema del estado de bienestar en Europa continental, de esa corriente también es Lenin, ¿eh? O sea, la expresión de Lenin en la Revolución de Octubre no es una expresión que después llaman los viejos cuadros del PC argentino, del Partido Comunista Argentino, el marxismo-leninismo. Es en realidad, cuando Lenin habla de la economía, habla de la socialdemocracia también. Esa es la interna furiosa que tiene con Stalin. Él se termina muriendo, pero es la interna que tiene con Stalin. Entre la visión marxista de la economía y la visión socialdemócrata, que era la visión que tenía Lenin. Por eso incorpora Lenin después el tema de la propiedad de la tierra y la posibilidad de producir con bienes privados y bla, 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 en la corriente socialdemócrata. Claro. Claro, cuando digo esto, imagínate que no hago amigos, ni con los libertarios, que digo que son iguales que los socialdemócratas, ni con los viejos marxistas, que digo que Lenin también es socialdemócrata. Bueno, pero yo soy peronista. Está bien. Ahí había unas partes en que Apolo hacía que sí con la cabeza, en otro como más o menos, así que si querés decir algo, Apolo. No, porque, el que busca encuentra en la historia. Hay un historiador inglés que se llama Anthony Sutton que explica algo de lo que está diciendo Moreno, que fue los banqueros de Wall Street financiando la Revolución de Octubre. Mediante, creo que Parguson, no me acuerdo del apellido, que le prestó las armas. Pero lo que dice Moreno es cierto. Nosotros no nos decimos que somos neoliberales, decimos que somos liberales o libertarios. De hecho, nosotros ni siquiera creemos que tiene que haber un banco central, que el banco central es un mal. Yo por ahí te he escuchado varias veces decir que a Javier Milei lo pondrías de presidente del Banco Central, ¿puede ser? Para que lo elimine. Sí, no tengo ningún problema. Lo pondría así con todo gusto. Sí, no tengo ningún problema. Porque como para los peronistas el desarrollo económico deviene en términos funcionales del Ministerio de Economía y no del Banco Central, no tengo ningún problema que Milei, que no le da un realce al dinero como tal, tiene el Banco Central. Ahora, no es que no le da realce al dinero como tal desde el Banco Central, le da mucho realce. Por eso dice que el dinero lo imprimirían los bancos privados. Exactamente. No, por eso te digo, yo en esto, cuando, con todo respeto, cuando digo las cosas, los neoliberales, la escuela austríaca, es la cosmovisión de la economía vista desde los banqueros. La diferencia es que Milei dice, no quiero un banco central, pero te dice el dinero lo harán los bancos. Y que haya todo el que sea, porque también es la visión desde los banqueros. Por eso Milei es cuando él habla de su expertise y cómo se ganó la plata, es en el mundo financiero. No te habla Milei de las empresas, de la economía real. No te habla de un mayoreo, te habla de una fábrica, de una industria, del campo. Tiene un sesgo que no está ni mal ni bien, ¿eh? Digo, son los sesgos que cada uno va teniendo en la vida. Pero que cuando vos te pones en la escuela austríaca, sale el dinero como ordenador de la vida, no tengas duda.
no tengas dudas. No es el trabajo el ordenador de la vida, es el dinero. Claro. Por eso no hay costos y sí hay precios. No, de eso no hay ninguna duda. Es el capitalismo visto desde los banqueros. Es lo mismo que hace Lenin cuando te define el imperialismo, que te dice es la expansión financiera del capitalismo. ¿Qué significa eso? Nadie nunca lo explicó. Y empiezan a hacer teorías extrañas. Bueno, porque ven la economía desde el dinero y no como la vemos los clásicos, seas liberal, seas marxista o peronista, que la ves desde el trabajo. Por eso Perón decía, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. La diferencia que tenemos con los liberales es que en general nosotros planteamos una distribución justa del ingreso, cosa que por eso avanzamos hacia el bien común. Y los liberales en general descreen del concepto de bien común. Y los marxistas te dicen que no tiene que estar la propiedad privada. Bueno, ahí tenemos un lío bárbaro, porque nosotros sí creemos en la propiedad privada, e incluso nos parece que el capitalismo como método de producción, no de distribución, como método de producción es el más eficiente. Mientras estés en la esfera de lo privado. Cuando pasás a la esfera de lo público, ¿cuándo pasás a la esfera de lo público? Cuando el producto sale de la puerta de tu fábrica. Ahí entras en la calle al espacio público. Entonces, en el espacio público, la mercadería también tiene que tender al bien común. Porque nosotros tenemos como ordenador de la sociedad el trabajo individual y la comunidad. Y somos los que decimos que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Y en esto nos empezamos a diferenciar de los colectivistas y de los que piensan que la propiedad tiene que estar en mano estatal, ergo los marxistas, y de los liberales que piensan que la competencia es el único elemento que hace crecer una sociedad, cuando nosotros decimos que es la solidaridad lo que hace crecer una sociedad. Pero bueno, son detalles que está muy bueno que lo discutamos en la arena pública, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí. Y te hago una consulta, Guillermo, hablando justamente de la ineptitud que coincido, creo que también Apolo. Sí, creo que con Moreno vamos a coincidir que de la democracia para acá el peor presidente es este, ¿o no? Sí, no hay duda. Mucho peor que Macri, imagínate vos. Sí. Imagínate que hay que conseguir uno que sea peor que Macri, ¿eh? No es fácil. Y acá está. Sí, por eso, y acá está. ¿Y cuánta posibilidad hay de que se plasme lo que estás planteando desde lo institucional? Y no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? La política no es en función de las probabilidades. Esa es la jactancia de los intelectuales, porque entonces cuando vos te acercás al 99% de certeza, sos un fenómeno. Claro. Pero haces no en función de tus convicciones, sino en función de la probabilidad. Y yo la verdad que la política la hago en función de las convicciones, de lo que creo que está bien. Sí, de militar. Entonces a mí me tiene sin cuidado la probabilidad del evento. Lo que digo es lo que tiene que pasar. Está muy bien. Quizá hoy sea una probabilidad muy baja y dentro de 2 meses sea una probabilidad muy alta. Sí. Entonces dentro de 2 meses, cuando es una probabilidad alta, somos Gardel y ahora somos un desastre. No es el punto de ordenamiento del debate la probabilidad. Y en eso te vuelvo a decir, esa es la típica jactancia de los intelectuales, sobre todo en la Argentina. Pero está bien, el problema es que si los intelectuales no hacen política, está todo en orden. El problema es cuando se te ponen a hacer política y entonces no son ni intelectuales ni hacen política. Porque la política está para construir escenarios futuros en función del diagnóstico que vos tenés, construir la prognosis, y tratar de que si la prognosis no es la adecuada para la satisfacción de tu pueblo, cambiar. Que en eso respeto lo que dice Milei. Miren, esto es un desastre. Para nosotros la única posibilidad que la Argentina mejore es por acá. Y a él le importa muy poco el grado de probabilidad que tenga de que eso se concrete. Claro. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente Milei le ponga una bomba al Banco Central? Y yo te diría que es más baja que se cumpla la Asamblea Legislativa, porque los primeros que no lo van a querer es el conjunto del aparato productivo, porque van a entrar en un abismo y decir, no, espere, no destruyamos la moneda argentina, espere un poquitito. Porque después Milei te dice, vamos a dolarizar. Sí, pero no dice, vamos a meterle una bomba a la Reserva Federal. No, también a la Reserva Federal. Y entonces el mundo, ¿cómo es? No, pará un poquito. Por eso una cosa son las expresiones de alguien que yo valoro mucho, respeto, y me parece que le está haciendo muy bien a la política argentina, que es Milei,
cuando hace estas expresiones, y lo estoy esperando para cuando tenga que armar un plan económico y nos encontramos en la arena pública debatiendo por lo menos 2 planes económicos, el de él y el del peronismo, que vamos a presentar nosotros. El que seguro no se va a someter al debate va a ser el de Melconian, porque lo interesante de Melconian es que está haciendo un plan económico para el gobierno que venga, cualquiera sea él. Mirá la soberbia. Ah, claro. Mirá la soberbia. Melconian dice, ¿está haciendo un plan económico? Sí. ¿Para quién? Para el próximo gobierno. ¿Y cuál es el próximo gobierno? Ah, no importa. Yo lo tengo. Va a ser como Cavallo. Claro. Cavallo en la Fundación Mediterránea hizo un plan económico para el gobierno que venía, sí, se llame Menem o la Alianza. Interesante, ¿no? Sí. Por eso estas cosas, yo no tengo duda que vamos a discutir con Milei desde la profesión y de 2 planes económicos. No va a haber mucho más, porque el de Melconian ocupa el espacio del neoliberalismo posible, que no le pone una bomba al Banco Central, etcétera, etcétera, y de la socialdemocracia que hoy también está administrando esto. Después quedamos los peronistas por un lado, al margen del grado de probabilidad, en el mundo de lo que pensamos que es lo justo para la sociedad. Y miráis, bueno, va a ser muy divertido el debate económico, y no va a haber más, porque no va a decir, no, Kicillof va a querer opinar, ¿y qué va a opinar? Va a decir lo mismo que ya hizo, bueno, ya está. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Duhovne? ¿Te imaginas que Duhovne no resiste 10 minutos de debate económico, no? Claro. Bueno, eso no existe. Todo eso lo subsume Melconian, con el cual va a ser difícil debatir. Porque si él está sometiendo su plan económico para el próximo gobierno, no va a querer enemistarse con cualquier... Ni va a querer mostrar las cartas. La verdad las va a mostrar al final. Porque Melconian lo que necesita es el crack de la economía, que lo van a hacer entre el día de la elección y el día de la Asunción, que son esos 40 días que hay, entre octubre y diciembre, digamos, ¿no? Ahí se produce el crack de la economía. Pero no te lo va a contar. Ahora, en el debate, lógicamente, por las inconsistencias propias de lo que va a presentar, va a estar obligado a que lo llevemos a esa situación, y no lo va a querer decir. Porque no va a decir, no, lo mío empieza después del crack de la economía. Ah, bueno, entonces, para eso no tiene que debatir. Por eso va a ser muy difícil que Melconian debata. Claro. Guillermo, una aclaración del tema del plan, cuando había dicho lo del plan de Milei. Lo que él plantea también es una libre competencia de moneda, o sea, que la gente pueda elegir si quiere el dólar, el euro, la libra esterlina, el bitcoin. No, imposible, imposible que diga esto, porque si él le pone, perdona que te corte, imposible que diga esto, porque si él le pone, hablamos en términos teóricos, sí. Si él le pone una bomba al Banco Central argentino para destruir el peso, también le tiene que poner una bomba a todos los bancos centrales, por lo tanto esas monedas no existen. Yo coincido que el Banco Central es una mala institución, o sea, en eso yo coincido, para mí no tendría que haber Banco Central en el mundo y los bancos tendrían que ser todos privados, pero bueno. Está perfecto, entonces no hay, ¿para qué hay? Entonces no hay euro, no hay dólar, no hay yen, no hay yuan, no hay nada. No, la moneda sería algo de un banco más local, qué sé yo, el peso, no sé, Banco Santander. Está perfecto, pero vos no es lo que dijiste. No, pero no es lo que dijiste. Dijiste que la gente elija entre euro, dólar, yuan, yen, eso es lo que dijiste. Y dije, no, perdón, te corté ahí. Como le ponen bombas a todos los bancos centrales, esa moneda tampoco existe. Pero, o sea, esto planteado de una posibilidad donde Argentina solamente no tendría Banco Central. Si el resto de países decide tener Banco Central, bueno, vamos a tener que elegir la moneda, si no elegimos Bitcoin. No puede ser, desde el punto de vista teórico, la excepción no confirma la regla. Vos estudiaste metodología igual que yo. La excepción no confirma la regla. Por lo tanto, si destruís el Banco Central en la Argentina, porque es lo correcto, tenés que destruir todos los bancos centrales. O tenés que revisar entonces si tenés que destruir el Banco Central argentino. Por eso te digo, en el debate teórico, por eso yo qué digo de Milei. ¿Y por qué lo valoro? Porque hay un tema de madurez. Cuando Milei, no digo él como ser humano que es fantástico, no tengo nada para opinar. Al contrario, es una persona muy grata. Pero cuando en términos académicos evolucione, yo lo estoy esperando en el peronismo. Porque como es una buena persona y es honesta intelectualmente, cuando evolucione, termina en el peronismo. Por esto mismo que acabo de debatir con vos. Porque si vos destruís el Banco Central en la Argentina y yo te acepto el modelo teórico de la destrucción de los bancos centrales, me lo tenés que destruir en todo el mundo. No es una elección de los pueblos.
porque la destrucción del Banco Central es sistémico a la felicidad de los pueblos. Por lo tanto, si la felicidad del pueblo norteamericano viene en tener un Banco Central, vos tenés que decir, che, esperen la mano. Si ese pueblo es feliz teniendo un Banco Central, quizá estamos equivocados en la Argentina pensando que avanzamos los grados de felicidad destruyendo el banco. Pensemos, ¿y por qué tenemos que destruir el banco? Porque lo dice el modelo austríaco. Ah, bueno, pero pará. Y ahí es donde vos dejás de estar enamorado del amor y empezás a vivir la realidad. Pero Guillermo... Pero eso no significa hablar mal de las personas, eso significa obviamente. El grado de avance en la construcción del conocimiento. Si vos me destruís el Banco Central argentino porque está bien en términos teóricos, hay que destruir todos los bancos centrales. Y no elegís entre euro y dólar. Por eso cuando Milei dice quiero dolarizar la economía, comete un error teórico muy importante. Porque o todos los bancos centrales están mal, o ningún banco central está mal. Porque en todo caso será un problema de la política que aplica ese Banco Central, no la institución en sí. Y si entonces es la política que aplica esa institución, lo único que tenés que hacer es cambiar los funcionarios y que apliquen la política correcta. Por eso yo sí lo puedo poner a Milei de presidente del Banco Central. Claro, yo la postura, digamos, de evidencia que tengo es, por ejemplo, Hong Kong eliminó al Banco Central y tiene 3 bancos. No, pero eso no es... ¿Cómo? No, mi amigo, eso no es un país. Ahora irrumpió China. Sí, ahora porque pasó por encima de China. No, pero antes era un dominio inglés. Cuando se lo pasaron a los chinos, ahora está la policía china. Sí. Y ya llegó el ejército chino. Ahora es el Swan. Ahora se terminó. Eso que vos estás diciendo se terminó. Ya está. Es uno de los conflictos que tiene la ciudad de Hong Kong, en lo que le quedó como presencia inglesa, de los británicos con los chinos. Pero era el país con menor inflación del mundo cuando lo sacaron. El yuan era la moneda de Hong Kong era la moneda con menos inflación del mundo. Y Estados Unidos era más fuerte, no te aceptaban el dólar en Hong Kong. El dólar norteamericano no te lo aceptaban. No te lo aceptan en un montón de países. En un montón de países. No, pero no te digo, pero es que yo no te digo que no estamos, escuchadme una cosa. Estamos discutiendo en términos teóricos. Bien. O en términos teóricos en el mundo, ¿hay bancos centrales o no hay? Vos no me podés decir que vas a destruir el Banco Central de la República Argentina por sus funcionarios. Cambiar los funcionarios, porque si no, porque tuvimos malos generales con Videla, destruimos el ejército. No, amigo, así no es la vida. Guillermo, así no es la vida. Guillermo, hay algo muy... O tengo un obispo que se conduce mal con sus ovejas y destruyo la iglesia. No, pará. Una cosa son los hombres, otra. Las instituciones, si están trabajando mal, y yo coincido con vos que el Banco Central está trabajando horriblemente, tengo 2 alternativas. O cambio la conducción del Banco Central o destruyo la institución. Muy bien, mi teoría dice, según Milei, que hay que destruir el Banco Central. Ah, perfecto, pero todos también. Todos los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, no hay euro, no hay dólar, no hay yuan, no hay yen, no hay nada. Ah, qué divertido. Ahora díganme cómo procesa el mundo los flujos internacionales de comercio. Y ahí veamos a otro proceso, que es el proceso de Trump. Lo que Trump hizo en Estados Unidos es lo que hizo Moreno en la Argentina. Por lo tanto, que Moreno concuerde con la política económica de Trump está bien. Pero lo que no puede ser que Milei concuerde con la política económica de Trump y diga que él venera a Trump. O es su relación. Ahí tiene un desorden conceptual también, mi amigo Milei. Guillermo... Porque él es globalista, no es un hombre de Trump. El que impidió los flujos internacionales de comercio en aras del interés nacional, el primero fue Moreno. En el mundo, fui yo. Ahora, el segundo fue Trump. La diferencia entre Moreno y Trump es tan abismal que cuando lo hizo Trump cambió el mundo, no cuando lo hizo Moreno. Por eso nosotros decimos, Trump fue un gran presidente de Estados Unidos. Ahora, no lo puede decir Milei. No lo puede decir Milei. Porque precisamente Trump terminó con la globalización y el libre flujo de bienes y servicios alrededor del mundo. Entre otras cosas, inició la guerra comercial con China, que lamentablemente se acelera ahora con la utilización del músculo militar en manos de los demócratas, como siempre pasa, ¿no? Pero esa es otra discusión. Lo que quiero significar es, y para ir terminando, si me destruyen el Banco Central argentino, cosa que estoy dispuesto a que lo debatamos en términos teóricos, yo creo que están equivocados, pero podemos debatir, me destruís todos los bancos centrales. Porque la excepción no confirma la regla. La excepción destruye la regla y eso se estudia en metodología 1, metodología de investigación científica. Y ustedes son
a estudiantes asiduos de la disciplina. Segundo tema, no pueden estar de acuerdo con Trump. Yo sí, ustedes no, porque Trump a otra escala hizo lo que hice yo. Por lo tanto, yo no voy a estar en contra de Trump cuando hace lo mismo que hice yo. Ahora, ustedes no pueden estar a favor de Trump si hizo lo mismo que Moreno. Tienen un desorden. ¿Qué digo con esto? Cuando encajan todas las piezas en el rompecabezas, se van a hacer peronistas. Bueno, eso me va a llevar un tiempo, capaz Guillermo, que no lo veo, pero bueno, muchas gracias por el debate. No, vos sabés que Apolo viene a veces por otros temas, él es joven, yo tengo 56, y lo que me llama la atención para bien es lo formado que están muchos de los militantes de La Libertad Avanza, de Milei, realmente estudian, le meten onda, y acá hay una militante de tu partido de Principios y Valores que está en San Nicolás, que fue quien hizo el nexo, que también me cuenta de las pintadas que están haciendo, porque hablamos de la Asamblea Legislativa y la otra tiene que ver con el pago, el desacuerdo que hay con el pago de la deuda y la propuesta de que pague, del desacuerdo que hay que pague la oligarquía. Así me está escribiendo ahora. Viviana, claro. A ver, contale un poco más. Claro, mirá, primero, muy interesante el debate que tuvimos ahora porque obliga a los libertarios a esforzarse más para contrarrestar estos argumentos que van a escuchar. Esto va a circular en el mundo de ellos rápidamente. Rápidamente, porque los argumentos que estamos esgrimiendo ahora son del más puro sentido común dentro de su teoría. Entonces, los obligás a estudiar más y ellos nos obligan a nosotros también a perfeccionarnos. Cuando nosotros decimos, mire, hemos sintetizado el estudio dentro de la doctrina y hoy podemos decir que hay una economía peronista, quizás no se podía decir hace 30 años atrás. Ahora se puede decir. Y cuando nosotros presentemos nuestro plan económico nacional, que obviamente basado en la doctrina peronista, vamos a discutir con mucha pasión y patriotismo con los libertarios. Incluso vamos a discutir el origen de la libertad, porque ese es el tema central, Cuando el hombre es libre. El hombre es libre no cuando le tocas la campanita como al perro de Pavlov, entonces le da hambre, Vos no le podés dar incentivos para ganar plata y que el hombre gane plata y pensando que eso es la libertad. La libertad es cuando teniendo resuelta su base material, el hombre elige no ganar plata, no cuando elige ganar plata. Vos sos verdaderamente libre cuando decís yo no quiero ganar plata, yo quiero vivir de mi trabajo y tocar el violín y ser el mejor violinista del mundo. Ahí sos libre. Hay que ver si en la otra sos libre. Por eso es muy interesante el debate profundo sobre la libertad. Cuando los peronistas discutimos con los libertarios, decimos, mire que los defensores de la libertad somos nosotros, porque no es solo la libertad del zorro, es la libertad de la gallina a dormir tranquila. Claro. Y ahí se arma un lío que no saben contestar. Porque cuando vos le decís, tengo que hacer el gallinero, no, eso restringe la libertad, macana. Restringe la libertad del zorro, pero no de la gallina. Por eso es tan interesante este debate, porque es un debate en las profundidades, y al pueblo argentino le hace falta este debate, si no terminamos como el discurso de ayer de Cristina, diciendo una cantidad de cosas inexactas, pensando que sabe lo que no sabe. En eso también coincidimos con los libertarios. ¿Cuáles cosas, Guillermo, de lo que dijo Cristina? Entre otras cosas, cómo se paga la deuda, y así juntamos las dos respuestas y vamos terminando. Sí, vamos terminando. Mirá, el problema del acuerdo, las deudas están para pagarse, si no, no existe la ley de la partida doble. La ley de la partida doble es que se registra la cuenta, la misma cuenta se registra acreedor y deudora. Y no puede haber cuentas acreedoras si no las vas a pagar. Esto sería una sociedad de estafadores. Imagínate que no se alquilaría ni un departamento, sería una locura. Las deudas están para pagarse. Ahora, el tema no es si hay que pagar o no hay que pagar, eso ya nos pusimos de acuerdo que hay que pagarla, sino quién pone la plata. En este acuerdo con el Fondo Monetario, la plata la ponen los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes. En el acuerdo, en la propuesta de Principios y Valores le pedimos un esfuerzo patriótico a la sociedad rural argentina, los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es exactamente San Nicolás y parte del sur de Santa Fe, Córdoba y demás. San Nicolás no solo, estoy diciendo, la zona núcleo va desde ahí hasta el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, este de Córdoba, sudeste, digamos, de Córdoba, sur de Santa Fe y todo lo que iría, digamos, desde Exaltación de la Cruz
en una recta desde el río hasta Córdoba. Entonces, esa es la zona núcleo. Bueno, ahí hay grandes extensiones de tierra, una de las tierras más productivas del mundo. Los únicos que pueden poner la plata para honrar los compromisos son las que se están llevando hoy los terratenientes en concepto de alquiler de su propiedad, que se están llevando el 40 y el 50% de la producción. Ese es el método feudal. Los libertarios no pueden estar de acuerdo con el método feudal de producción. Y el sistema capitalista no retribuye la propiedad como propiedad, y menos de un bien que no se amortiza como la tierra. Y menos de un bien que no se amortiza, porque vos decís, ¿cómo no? Si yo soy propietario de un local, cobro por ese alquiler. Sí, pero ese local se amortiza. Y entonces en 100 años no lo tenés más. En cambio la tierra dentro de 1000 años la seguís teniendo. Por eso no se amortiza. Cuando en un balance vos como activo tenés la tierra, eso no se deprecia. Sí, la inversión que vos le ponés arriba de la tierra. Claro, estas cosas no se discuten en voz bajita en la facultad y después nadie lo dice públicamente. Lo único, los que nos atrevemos somos los peronistas. Bueno, muy bien. No se pueden llevar el 40 o 50% de la producción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo salimos de acá? Bueno, le decimos muy sencillo. Una ley de arrendamientos rurales para llevar a una retribución justa y razonable, la que es en términos internacionales por la propiedad. Un 2% de la propiedad. Eso es lo que se llevan, y yo te diría, en exceso en el mundo. Cuando hablo del mundo, hablo de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Europa, lo que vos quieras. El 2%. El resto va como aporte extraordinario para el pago de la deuda. Contra eso va como un bono. Va con un bono de largo plazo, en moneda dura, mercado secundario, y si no, crédito para que quiera comprar la tierra y el que quiera salir del negocio. ¿Qué más hago con esto? Aumento las retenciones, porque una vez que yo le bajé el costo de explotación al productor, porque bajé los alquileres, le puedo bajar el precio de venta, desenganchar el precio de venta local de la internacional a través de retenciones. Con eso a su vez consigo no solo los recursos, sino bajar el precio de la comida. Y ahí aumento el poder adquisitivo del salario real, porque la base de comparación del poder adquisitivo es la comida. Por eso caracterizamos a Macri cuando duplicó el precio de la comida como un gobierno oligárquico. Se metió con el precio de la comida que no lo había hecho ni Martínez de Oz. Claro. Pero después vino el Fondo Monetario y lo obligó a poner retenciones. Porque el que lo obliga a poner retenciones a Macri, que se resiste algunos meses, pero después la tiene que poner, es el Fondo Monetario, que es en el esquema neoliberal. Muy bien. Este esquema neoliberal, que es lo mismo que el esquema socialdemócrata, porque es la escuela austríaca, tiene que ser reemplazado por un esquema de producción y trabajo. Y para que haya producción y trabajo tiene que haber mercado interno. Y no puede haber mercado interno si después que cobras la jubilación y compras la comida por el mes, no te queda ni siquiera para ir a la peluquería. Bueno, tenés que bajar el precio de la comida. Y la única posibilidad es con retenciones. Ahora, si vos pones retenciones y no pones ley de alquileres, perjudicás al productor. Por lo tanto, primero la ley de alquileres para bajarle el costo a los productores y a los 2 minutos los derechos de exportación. Y a los terratenientes, los que son socios de la sociedad rural, les decía, acá le damos un bono a 25 o 30 años por este esfuerzo patriótico. Con eso me saco, con un instrumento genero no solo la recaudación de los derechos de exportación, sino también desacoplo el precio de la comida. Cuando desacoplo el precio de la comida, recupero el dinamismo del mercado interno. Si a su vez hago algo que los libertarios no quieren hacer, que es costos, hago costos en el vector energético, yo te aseguro que la energía la bajo violentamente. Violentamente la bajo. Violentamente. Y como los negocios preceden a la plata, no vengo con esa historia de los petroleros, pero ¿quién va a poner la plata? Si yo tengo negocio, precede a la plata. Es la historia del mundo. En la historia del mundo primero están los negocios, después está la plata. Y aparte lo demostramos la década ganada, que primero están los negocios y después la plata. Son los banqueros los que piensan que el centro de la economía es la plata. Y es lógico. Si yo tengo una mayoría de ferretería, creo que lo más importante del mundo es la venta de clavos. Y los banqueros piensan que lo más importante del mundo es la plata. Claro. Y para eso construyeron una doctrina económica. O se apropiaron de una doctrina económica, que es la escuela austríaca. Por eso, finalmente, cuando discutimos de verdad con gente honesta, como Milei, nos vamos a poner de acuerdo. Porque es honesto intelectualmente. No es un hombre que habla en función del sobre que le dan, como otros, que no los voy a nombrar, pero que vos sabés a quién me refiero. ¿Está bien?
Finalmente, cuando nosotros resolvemos el tema de la deuda, el precio de la comida y la rentabilidad empresaria con la baja del precio de la energía, después es una cuestión de tiempo, hay que esperar los 6 meses para que crezca el pasto, que fue lo que pasó 2002-2003. Y después la economía creció a tasa china. Y eso es lo que nosotros vamos a debatir en la arena pública. Encantadoramente con los liberales y libertarios, que son los únicos que van a aceptar el debate, si lo aceptan. Lo que estoy seguro que no va a aceptar el debate es Melconian, porque no va a decir la verdad. Lo que está diciendo ahora no es la verdad. Está siendo un modelo de exclusión. Y cuando vos planteas una economía de exclusión, el pueblo no te vota, porque tonto no es. Claro. Y ahí empezamos a tener de vuelta posibilidades de los peronistas, que somos los únicos que planteamos que hay que hacer una economía justicialista. Capitalista en su modo de producción y justicialista en su distribución. Como es más importante en el espacio público la distribución, nuestra economía, que es en el único lugar donde operamos, decimos que es la economía justicialista. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. No hablé para ustedes, hablé para la audiencia, y al menos yo no tengo duda que este debate quede instalado, y se los agradezco, porque seguramente a partir de este programa va a haber necesidad de debate, y con eso solo a los peronistas nos alcanza, porque como sabemos que tenemos la verdad, les mando un abrazo grande y gracias por el tiempo. Gracias, Guillermo, un abrazo y saludos acá de militantes que están escribiendo y muy contentos con la nota, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Che, y el padre de Apolo, un fenómeno. Mirá el nombre que le puso, Apolo. Es una cosa, decirle a tu viejo que yo digo, que es un fenómeno, ponerte este nombre. Extraordinario. Les mando un abrazo gracias, grande. Guillermo. Y hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, viejo, gracias. ¿Alguna reflexión antes de cerrar la nota? No, o sea, no. A ver, nosotros lo que más o menos proponemos, o sea, desde el espacio liberal es que en realidad la deuda la termine de pagar la política, básicamente. O sea, que dejen de gastar, que de hecho me hubiese gustado poder meterlo, pero bueno, no hubo tiempo. No, está bien. El tema de que en realidad lo que necesitas también para crecer es superávit fiscal y no tener déficit, porque si tenés déficit, después tenés o deuda, o subir los impuestos, o emitís. Entonces, me hubiese gustado charlarlo con Moreno. Porque no va a faltar oportunidad, porque entiendo que le gustó conversar y le gustó que fuera alguien de militante de libertario, porque es con quien él sostiene que puede dialogar y tiene un concepto de Milei de honesto. Sí, yo por lo que lo he visto... De honesto a la hora de debatir y ¿sí? Transparente, no como sí. Él decía de Melconian, y no sé, si lo desestimó y no sé qué otros economistas aparecerán. Dijo de otros, pero bueno, no voy a dar nombre, por algo no dio nombre, yo tampoco voy a dar el nombre, pero bueno, dijo de otros que no son tan honestos intelectualmente. Pero sí, que por ahí te dicen una cosa, después, si ven que las encuestas se van para un lado, bueno, se pueden correr un poquito, si ven que tienen que endurecer el discurso, lo endurecen, si tienen que ver que lo ablandan, si... Siguen a los focus group, digamos, por decirlo de alguna manera, a lo que va a pensar la opinión pública y dejan de lado las convicciones. Acomodaticios, como dice exactamente. Guillermo, que estuvo muy bien cuando yo le pregunté, ¿y qué probabilidades? No sé. O sea, es lo claro. Lo que estaría bueno que pase. Claro, lo vamos a activar como cuando activamos las causas por la verdad, que qué sé yo qué va a pasar, que no, si se suspenden las inoculaciones, pero nosotros no especulamos. Claro, vamos por todo en eso. Claro, la libertad. Claro, creo que cuando habla de la honestidad, habla de eso, el decir, bueno, nosotros creemos que para el país lo bueno va a ser esto. Ahora, ¿qué probabilidades hay? Bueno... No importa, él dice el terreno intelectual. Yo, por ejemplo, lo que digo es no una asamblea legislativa, sino que se adelanten las elecciones. Sí. Porque si vos adelantás las elecciones, lo que lográs es que el presidente que venga tenga un poco más de tiempo para acomodar. Y aparte yo creo que hasta podría frenar la hiperinflación si veo no, se está gestando algo ahí medio entre el quilombo, porque las hiperinflaciones se dan por cuestiones políticas, no se dan por cuestiones económicas. Entonces, con todo el quilombo de que Cristina yo le dijo una cosa, dice otra, se tira palo para Alberto. El otro día un ministro de la provincia de Buenos Aires lo criticó a Alberto. ¿Cómo va a criticar a alguien de la provincia de Buenos Aires? Al presidente. Y con una liviandad absoluta. O sea, le están pegando por todos lados y bueno, en un momento de crisis política falta un coso y explota y se cae la demanda de dinero y termina en una hiperinflación. Sí. Ahí lo que coincidimos que para cerrar, ¿no? Lo que él arranca la nota de la ineptitud de Alberto Fernández, que supera en lo malo a Macri. O sea, como dice, hay que hacer mucho. Todos los indicadores que vos tomes
todos te dan peor que Macri. Tomó más deuda, emitió más, subió más los impuestos, subió más la pobreza. O sea, todos los indicadores, todos te dan mal. Todos. La verdad. Y creo que el reflejo de todo lo que está pasando en la cuestión política fue, no sé si viste lo que pasó ayer en La Nación Más, no sé si se puede nombrar, que Casero, con Casero, sí, Casero lo que tenía el video para pasarlo. Se levantó enojado, bueno, pero creo que es un poco el reflejo. Diciéndole vos después te asustás y ves Mandela, porque Alberto nos vendieron que era el moderado, el Mandela, que tenía algo de Mandela, el moderado, el que iba a pacificar la Argentina, y nada de eso pasó. Y eso se vendió desde los medios. Sí, estaba buscando para pasar el video de... Si te lo paso, ¿lo pasás? ¿Lo podés pasar en un video? A ver si lo encuentro, porque sucede en el programa de Majul. Que sí, si querés yo te lo paso, lo tengo acá. Pásamelo, yo lo tenía en algún lado. A ver en el... ¿Pero cómo se puso? Sí, no sé, se puso pero como loco. Así yo que... lo tengo acá, creo que lo tengo en elementos guardados. Bueno, después lo pasamos. Ahora vamos a cerrar acá el tema de la entrevista con Guillermo Moreno, que fue realmente muy interesante, y gracias por venir, porque colaboraste mucho. Gracias por la invitación. Le dio mucho nivel, que si yo hubiera estado solo en un mano a mano. La verdad, es así. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad, obviamente. Bueno, seguimos luego en Venga lo que venga.